Aquí afuera en las sierras nadie te hallará. Después de todo, no dejas de ser una forastera para nosotras. Cuídate, con un portazo estruendoso. Mi suegra cerró la puerta de su lujosa camioneta. Un golpe gélido que rompió el silencio. Las llantas lanzaron gravilla al aire. Luego pisó el acelerador, dejándome atrás bajo la luz de la luna. Distinguí su rostro por primera vez. Una mueca cruel se dibujó en él. Sus ojos centelleaban con un brillo peligroso, como un cazador que ha arrinconado a su víctima. Me miró con la seguridad de su triunfo. Mamá. ¿Por qué mi voz se quebró en la noche y se apagó entre su risa triunfante? Su entonación mostró una faceta que jamás antes había visto despojada de toda apariencia. El viento helado de invierno rozó mi mejilla, mientras la veía inclinarse por la ventanilla del vehículo, señalándome y riendo. Adiós, querida Sandra. Nadie vendrá a socorrerte. Mañana apenas serás comida para los lobos. Sus palabras traspasaron mi pecho con la frialdad de un cuchillo en shock, e incrédula, intenté encender mi teléfono, pero la pantalla seguía muerta de pronto. Recordé que ella había tomado mi cargador, supuestamente para hasta hacer fotos. Todo comenzó a encajar en mi cabeza. Había utilizado la excusa de mostrarme un lugar para contemplar las estrellas, llevándome a 160 kilómetros de distancia. Al mirar atrás, supe que era parte de su plan. Tal vez, si me hubiera esforzado más por entenderla, si me hubiese tomado con más seriedad las cosas, con mi esposo habría podido ser aceptada en la familia. El ruido lejano de animales me puso la piel de gallina, y no pude evitar acurrucarme más contra el frío. Sentí como si algo me acechara desde los rincones oscuros entre los árboles. El terror se apoderó de mí y empecé a temblar sin control. El crujir de pasos sobre hojas se acercaba y mi corazón se disparó con andares inseguros. Retrocedí, pero en la penumbra no podía distinguir cuál era el camino seguro. De repente escuché pisadas decididas tras de mí. Soy Sandra Luque. Tengo 26 años y llevo casada con mi esposo. César desde hace 2, él siempre se mostró bondadoso. Conmigo me tendió la mano en incontables ocasiones, con su apoyo paciente, incluso cuando estaba agotada o enferma en el trabajo. Él estaba allí, hasta cocinaba la cena para mí, en las noches tarde. Desposarme con él fue la mejor resolución que tomé. Me esforcé mucho para corresponderle, como él lo hizo por mí. Mis padres gozan de una buena posición económica y me crié sin carencias. Tuve la suerte de recibir clases y viajar a menudo durante mi infancia. A pesar de ello, jamás me obligaron a nada y pude crecer con libertad. Mis amistades solían admirarme por mi independencia y mi fuerza interior. Estoy agradecida con mis padres, pero también me enorgullece lo que he logrado. Con mi propio empeño, sé que el dinero por sí solo no soluciona todo, y su uso responsable es crucial. Quizás por eso evitaba que me vieran como alguien que se aprovecha de la fortuna familiar. Ni siquiera le comenté a César sobre ello. Ansiaba trabajar y vivir con mi propio sueldo. César y yo amábamos nuestro empleo en el sector nupcial. Contaba con un superior comprensivo y compañeras alegres, y mi función me hacía feliz, rodeada de gente tan admirable. Me sentí afortunada un día. Sin embargo, César renunció a su prometedora posición para poner en marcha su propia empresa. Al principio, lamenté que dejara atrás lo que tanto le costó conseguir, pero comprendí su anhelo de hacerse un camino y le di mi apoyo. Su determinación me recordaba a la mía. Juré estar a su lado pese a las consecuencias que tuviera su emprendimiento. Fue la primera vez que deseé así de fuertemente respaldar a alguien sin saberlo. En aquel momento, César mantenía un romance con una mujer de la universidad y además había acumulado una deuda de cero en viajes y lujos. Con ella no tenía la más mínima idea. Cuando lo descubrí, me horroricé de mi ingenuidad.
Al saberlo, me rompió el corazón y lloré durante días. A pesar de esa deuda, siguió adelante con la nueva empresa, contando con su amante. Para apoyarlo, iniciar un negocio, genera gastos, y yo lo respaldé sin conocer la verdad. Una vez le pregunté cómo cubriría los costos. Curiosa de saber de dónde sacaría el dinero, afirmó que habría ayuda familiar. Me extrañó, pues él no solía depender de nadie. Su madre, Leticia, lo veneraba y le daba la razón en todo. Leticia seguía cuidándolo, sin importar que ya fuera adulto, y justificaba cada cosa que hiciera siempre por su hijo. Incluso insinuaba que yo buscaba quedarme con la ganancia de César, a pesar de mis propios ingresos estables. Es verdad. César ganaba bien, pero yo jamás pensé dejar mi empleo para sustentarme solo de su sueldo. También se lo dije claramente. Aún así, Leticia no me creyó y me trataba como enemiga, como si hubiera llegado a arrebatarle a su hijo. Me resultaba penoso. Pero decidí aguantarlo, pues era habitual que surgieran discrepancias con la familia política al no convivir en la misma casa. Solo tenía que sobrellevar algún mensaje insidioso o visitas inesperadas. No era solo Leticia la que suponía un reto. La hermana de César, Valeria, también tenía un carácter difícil. Valeria no trabajaba y dependía por completo del dinero que César le aportaba. Descubrí que cada mes él le ingresaba una cantidad considerándola un gesto de cariño. Valeria contó que dejó su puesto porque el jefe le pedía comunicarse con formalidad. Se quejaba de por qué debía aceptar jerarquías solo porque la gente nace antes, y eso que solo nos llevábamos unos años. Ella me daba la impresión de encarnar todos los clichés de una juventud, con exceso de derechos. Tratar con ella era agotador, pues debía cuidar cada una de sus reacciones, a pesar de mis incomodidades con su familia. Mi convivencia con César seguía llena de armonía, y yo anhelaba que esa felicidad se alargara sin fin. Por un tiempo, después de que el negocio de César arrancara todo, marchó con equilibrio y me sentí más tranquila. Probablemente él era un buen patrón y eso me hacía sentirme mejor. Pero no pasó mucho, hasta que Leticia y Valeria empezaron a aparecer, seguido en nuestro hogar casi siempre sin avisar, revolviendo mis cosas, empleando mis objetos de marca y luego subiendo fotos a redes como si fueran suyos. Intenté pedirles con cortesía que se abstuvieran, pero me ignoraban. Somos familia, argumentaban así, que lo que esté en casa de César es también nuestro. Eran objetos míos adquiridos con mi dinero, pero preferí callar por César. Sin embargo, todo esto comenzó a desgastarme. Poco a poco me di cuenta de que ir a nuestra propia casa se había vuelto un suplicio, sabiendo que ellas estarían hurgando mis pertenencias. Siempre he amado los artículos de marca, no solo por el logo, sino por su calidad y diseño. Para mí eran un símbolo de mi independencia económica. Algo que mi madre siempre me recalcó: invierte en cosas de buena calidad que duren, pero ver cómo Leticia y Valeria los manipulaban de mala gana era muy frustrante. Exhibían mis objetos apreciados para presumir en sus redes. Cada noche tenía que limpiar mis bolsos y accesorios. Antes de que me los arruinaran, me obligué a pensar que tal vez el problema era mi poca tolerancia. Pero un día, Leticia tomó uno de mis bolsos sin consultarme y terminó quebrándolo. Estaba muy bien confeccionado. No entendía cómo pudo romperlo. Pensé que lo mínimo sería reconocer su culpa, pero en cambio, se negó a disculparse. Fue comprado con el dinero de César, así que no tengo nada que pagarte. Me dolió escucharlo, aunque tenía un buen salario. No podía estar reponiendo todo lo que me estropeaban. Le aclaré que aquel bolso lo había adquirido antes de contraer matrimonio. Había sido mi primera gran compra, algo que quise por años. Sí, seguro. No finjas que tú tienes tanto dinero. Me metió de nuevo en el mismo estereotipo de interesada con lujos pagos por César.
Hablar con ella era inútil. No mostraba intención de comprender. Me veía como una intrusa. Cuando se lo mencioné a César, me dijo que tuviera paciencia. Mamá está atravesando un mal momento. Me devastó sentirme ignorada hasta por él. Yo siempre me consideré fuerte e independiente. Pero verme tan sola era insoportable en esa etapa. El negocio de César empezó a decaer. Luchaba incluso por cubrir los caprichos de Leticia y Valeria, hasta que un día tuvo que informarles que ya no podía mantenerlas. Leticia y Valeria, que tanto habían vivido a su costa, se vieron alarmadas ante la idea de perder sus lujos. Pensé que por fin se pondrían a buscar trabajo, pero no tenían intenciones de esforzarse. Quítale algo del dinero que Sandra recibe de César. La familia es prioridad. Intenté explicarles que yo costeaba mis cosas con mi sueldo y que nuestras finanzas se manejaban por separado, pero sostenían que lo que yo poseía era gracias a la cartera de César. Su rabia creció y sus visitas se hicieron menos frecuentes. Por un instante, creí que buscarían su propio sustento. Fui ingenua. Estaban urdiendo un plan peor. Decidieron que si yo desaparecía, podrían apropiarse de todos los ingresos de César. Con el negocio al borde del colapso, buscaban conservar su vida de lujo, sin dar golpe. Leticia en particular estaba cegada por el rencor al enterarse de que mi familia era adinerada. Sintió el impulso de hacerse también con mi dinero. Leticia, sobre todo, alimentaba la idea de heredar una fortuna fantástica. Llegó a convencerse de que si yo no existía, ella recibiría sumas millonarias. Parecía creerse sus propias fantasías. No tenía ni un testamento, y aunque lo hubiera hecho mi familia, no ella recibirían mi herencia. Daba escalofríos ver cómo su obsesión la llevaba a planear mi fin. Organizó todo para deshacerse de mí, y así seguir costeando su estilo de vida. Se dio cuenta de que me encantaban las fotografías nocturnas y buscó un lugar apartado, elegido con cuidado, donde nadie pudiera localizarme. La idea era llevarme y abandonarme, esperando que la naturaleza hiciera su trabajo por ellas. Aquí nadie te encontrará, y en temporada de osos se verá como un accidente. Incluso conversó la estrategia con Valeria, quien aceptó sin titubear. Yo manejo por ti, mamá, lo hago por César. Pero en realidad, solo les importaban ellas mismas. El día señalado. Leticia me llamó para invitarme a ver el cielo estrellado. No habían aparecido últimamente, y se mostraban sospechosamente amables esa tarde. Supe que te fascina la fotografía. Sandra, conozco un sitio con estrellas increíbles. Leticia me mostró la dirección en su móvil. Era famoso entre fotógrafos. Me ilusionó tanto la idea que acepté, pese a mis reservas. Tu cabello es precioso. Sandra, ¿qué productos usas? Qué dicha tener. Una nuera tan sofisticada. Siempre anhelé una hija. Jaja, me ponía nerviosa, pero se mostraban tan llenas de cortesía, hablando de moda y belleza, que cedí poco a poco y pensé que al fin me incluían en la familia. En ese momento no supe que era una celada, pero una parte mía se sentía feliz de que me aceptaran al llegar al destino. Me señalaron el firmamento y yo bajé del vehículo, emocionada. Ve, tú adelante, Sandra. En un momento. Vamos, solo. Sacamos algunas cosas del auto. Descendí admirando las estrellas con entusiasmo, tal como soñé, pero enseguida escuché el portazo tras de mí. Observé a Leticia y Valeria cerrando las puertas. La camioneta volvió a encenderse. Nos quedaremos con la casa y el coche. Cuidado con los osos. Querida. Miré atónita cómo se alejaban a gran velocidad, abandonándome en aquel paraje helado y desolado. Comprendí que de verdad querían deshacerse de mí. La única luz era la de las estrellas. Mi teléfono no tenía señal, así que me quedé sola, llena de pavor, pero me calmé, dispuesta a sobrevivir. Tenía mi propio plan de reserva. Mientras tanto, Leticia y Valeria se imaginaban que habían asegurado su futuro y que eso ameritaba un buen brindis.
Vayamos a un sitio de alto nivel para cenar. Sin embargo, su júbilo se esfumó en cuanto arribaron a la casa y vieron varias patrullas aparcadas en la entrada. Ahí me encontré yo junto a mi padre y unos agentes observándolas. «¿Cómo es posible que estés aquí?», me les quedé viendo con una serenidad calculada, la que quería que reflejara el dolor que me habían provocado. Valeria quiso ocultarse tras la multitud, pero los policías la bloquearon. Había compartido mi ubicación con mi padre por GPS desde siempre. Mi familia me inculcó medidas de protección sabiendo que la gente pudiera aprovecharse de nuestras posibilidades. Mi padre coordinó todo, incluido un vuelo privado, capaz de acercarse a mí. Cuando pulsé el botón de emergencia, me localizaron al ser la zona, un espacio abierto para ver las estrellas. El aterrizaje no fue problema. Me llevaron sana y salva al refugio familiar. Esa misma noche conté todo a la policía y tenía grabaciones de audio, gracias a la sugerencia de mi padre, que siempre grabara cualquier situación sospechosa. Me llevaré la casa y el auto. Cuidado con los osos. La voz de Leticia resonó nítida en mi grabación. Pruebas más que suficientes para detenerlas y acusarlas de tentativa de homicidio y fraude. Valeria no pudo articular palabra y Leticia perdió el sentido, ambas con ataques nerviosos. Todo fue fotografiado por la prensa que estaba allí por el morbo del suceso. Solo lo hice porque mamá me lo pidió, balbuceó Valeria entre lágrimas entregando a su madre sin ningún remordimiento. Paralelamente, se descubrió que César mantenía a su amante desde siempre y testificó contra su propia familia. Saber de su infidelidad fue un golpe adicional, pero ya me sentía vacía, frente a engaños más grandes. La historia de la suegra que anhelaba heredar millones se hizo viral. Los medios ridiculizaron a Leticia hasta el hartazgo, y pronto la noticia llegó a cobertura nacional. Mis padres, que eran altos ejecutivos, también se vieron mencionados. Se filtraron videos e imágenes de Leticia y Valeria posando con mis objetos. César, que había presumido de su buena reputación, no podía ni salir a la calle sin hundirse en la humillación. Como si fuera poco, alguien divulgó los teléfonos de Leticia y Valeria, y la lluvia de llamadas las acosó tanto que casi daba lástima al día siguiente. Les congelaron las cuentas bancarias y les confiscaron bienes. Viviendo ahora sin los recursos de César, no podían costear nada. Además, la noticia de la amante se propagó en Internet y la imagen pública de César se derrumbó por completo. Me había traicionado y ahora perdía todo, incluso su orgullo. Supe que en realidad nunca me amó, sino que convivió con su amante desde el principio. Al recordar su aparente ternura, lo sentí como un cruel engaño. ¿Por qué se casó conmigo si no sentía algo real? Mi corazón se sintió apaleado por la traición, pero resolví continuar adelante. Leticia y Valeria fueron desalojadas de su piso lujoso. Teniendo que mudarse a viviendas de asistencia, no tardó en divulgarse su nueva dirección. Leticia sufrió una crisis mental, repitiendo que su vida acabó. Valeria, en cambio, fue rechazada hasta por sus parientes políticas, y ambas terminaron aisladas, cada una pagando la factura de su propia avaricia. Valeria probó empleos temporales, pero no tenía aptitudes ni compromiso. «Sandra, por favor, ayúdame a entrar en tu trabajo, organizar bodas y vestir ropa linda. Es fácil», creo me escribió, pero ignoré el mensaje. No entendía la seriedad de la industria nupcial y ya habían demostrado su toxicidad. Leticia terminó en un departamento ruinoso, lleno de grafitis y mugre, mientras yo salía de la casa con César sin mirar atrás, y dejaba allí todos los objetos que ellas habían manoseado. Regresé a la residencia de mi familia, me sentía más protegida, aunque seguía con heridas psicológicas. Tiempo después, César me contactó inesperadamente. Sentí un latigazo de angustia al ver su nombre. «Sandra, lo lamento mucho. Rompí lazos con mi madre.
Podemos empezar de nuevo, me dijo, pero mi paciencia se había agotado tras tanto dolor. Te voy a proteger para siempre. Sus promesas sonaban huecas. Ya no necesitaba su abrigo. Podía cuidarme sola. Le repliqué con frialdad. Quizás tu amante sea quien precise de tu protección. Se agolparon en mi mente. Recuerdos hermosos que había compartido con él, pero se disiparon enseguida. No podía creer que hubiera sido tan ingenua. Lloré esa noche liberando todo ese rencor acumulado. Mientras tanto, Leticia se quedó sola en su mísera vivienda. Consumida por el rencor, decidió contratar un detective privado para reunir cualquier cosa que pudiera usar contra mí. Estaba convencida de que así recuperaría el control. No debería estar viviendo en este basurero. Es todo un error. Encuéntrame algo, lo que sea acerca de Sandra. El investigador, al no encontrar ninguna causa sólida, se limitó a describir mis actividades recientes, aunque esa mínima información hizo que los ojos de Leticia brillaran con saña. Sandra padece trastorno de estrés postraumático. Esta es mi oportunidad, la haré pagar. Leticia comenzó a fraguar su nueva artimaña en medio de su desesperación. César, también hundido, se sumó a su plan. Mamá, si sale bien, compárteme algo del dinero. Quiero construir otra casa en la playa. Yo no tenía noción de nada y trataba de retomar la normalidad. Una noche mientras caminaba, Leticia surgió a mi lado. Se veía desaliñada su ropa rasgada, pero esbozaba una sonrisa tenebrosa. Ya veo que los osos no te devoraron. Debiste pasar un frío mortal en la sierra. Su repentina irrupción me hizo revivir los traumas. Mi cuerpo se tensó. Todo aquel terror volvió como un torbellino. La percibí levantar su teléfono grabándome mientras retrocedía asustada. Te tengo justo ahora. O me pagas, o lo difundo en todas partes. Recordar cómo me dejaron tirada me causó una oleada de ansiedad, y aunque sus palabras parecían sin sentido, verla era suficiente para paralizarme. Se subió a un coche que aguardaba y desapareció, dejándome temblando. Llamé a mi padre suplicando ayuda. Él estalló indignado al ver en qué medida me estaban afectando. Movilizó a sus contactos y revisó las cuentas de la empresa de César. Descubrió evidencia de evasión fiscal y desfalco ante los datos irrefutables. César acabó confesando su culpa. Su amante Diana, que no tenía idea de hasta dónde llegaba la estafa, se quedó pálida. Me engañaste. César pensaba que todo era legal. Él lo justificó, diciendo que solo lo hacía para costear los antojos de Diana y sus vacaciones de lujo. Me dijiste que recibiríamos millones su castillo de naipes. Cayó revelando la realidad. Se congelaron las cuentas de César y no le quedó nada. Diana se sintió traicionada y recurrió a los periodistas para limpiar su nombre. Yo no sabía nada de sus mañas. Pensé que todo era honesto. Solo fui una víctima. La prensa la retrató a ratos como una inocente y a ratos como cómplice rastrera. La vida de César dio un vuelco. Incluso su madre lo repudió. No eres mi hijo, me has traído deshonra. Y siendo que ella había estado detrás de todo, tampoco le importó hundirlo en su propia miseria. César quedó desamparado. Cada uno había utilizado al otro para satisfacer su propio egoísmo, y finalmente los tres pagaban las consecuencias. César y Leticia, al verse vulnerables, pensaron escapar tomando un vuelo y esfumándose, pero mi padre, quien estaba atento a cada movimiento, anticipó esa jugada. Tenía guardias esperándolos en el aeropuerto, listos para bloquear su huida. Todo lo hice por la felicidad de mi hijo, chilló Leticia en la terminal al tiempo que se revolvía histérica, aunque en su desesperación de todas formas planeaba dejar atrás a César. Observar su derrumbe fue como contemplar el egoísmo más crudo expuesto sin velos. César solo balbuceaba sobre los planes perdidos con su amante. Yo quería otra vida con Diana. Escuchar aquello me hirió, pues una vez confié en él, y me tomó.
maldijo como si no fuera nada. Recapacité y vi que rara vez antes alguien me traicionó así, y que esta traición me marcaría profundamente. Llevaría tiempo sanar todo. Mientras tanto, Diana ofreció una rueda de prensa, asumiendo el mando de la compañía que antes era de César. Restauraré la credibilidad de esta firma y velaré por el bienestar de mis empleados. Siendo honestos, Diana tenía muchas fallas, pero era más competente que César, alguna vez sin su cargo y su nombre. César terminó arruinado, obligado a deambular. Confiaba en mi madre y ella me abandonó, Leticia. También se quedó sin nada, murmurando que su hijo la había traicionado. Era el fruto de sus propias decisiones egoístas y la consecuencia era su vacío irreparable. Mes a mes intentaban cubrir sus deudas sin éxito, un declive que recién empezaba al verlos. No sentí otra cosa que una indiferencia serena. Yo estaba sanando de mi trastorno de estrés postraumático, recuperando mi fuerza y mi equilibrio. Por fin me permití reírme de lo absurdo de toda la situación. Era impresionante ver cómo aquella familia altanera y controladora acabó en la humillación. Deseaba que nadie más tuviera que soportar un calvario parecido. Mi experiencia me inspiró a emprender algo para ayudar a quienes quedaban desamparados. Anhelaba ofrecer un lugar seguro a quienes también huían de dinámicas familiares tóxicas. Debido a mi trastorno de estrés postraumático, no pude conservar mi puesto en la industria nupcial, pero eso me brindó otra meta. Les conté a mis padres mi idea y me apoyaron incondicionalmente, me enseñaron lo legal y lo financiero. Pasé horas investigando y perfeccionando mis conocimientos. Con su asistencia lo fui convirtiendo en un proyecto concreto y me di cuenta de que me sentía viva. Gracias a ese desafío, el retiro familiar donde me llevaron aquel día se volvió mi primer centro de acogida. Manteníamos su ubicación confidencial y solo dábamos un teléfono a quienes de verdad lo necesitaran. Deseaba que fuera un espacio donde la gente pudiera llegar, sin temor a represalias, sin miedo a que los hallaran. Mi padre reforzó la seguridad. Las 24 horas. El lugar era nuestro refugio. Finalmente me certifiqué en asesoría psicológica, impulsada por mis ganas de apoyar a otros. Cuando el refugio abrió, sentí una chispa de esperanza, aunque en mi interior deseaba que nadie tuviera que usarlo, pero sabía que siempre habría alguien viviendo una realidad similar, necesitando salir de un entorno hostil. Mi historia tal vez serviría para darles un poco de luz. Al pasar el tiempo, el refugio creció y acogió más personas que necesitaban un ambiente en el que encontrar familia verdadera. Por mi parte, empecé a sonreír sinceramente, por primera vez en mucho tiempo.